Les invito afectuosamente a dar lectura a la preciosa palabra de Dios que se encuentra en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Que Dios bendiga su palabra. Me es grato indicar que Cristo es el todo en los libros inspirados que componen la Biblia. Encontramos a Cristo en todas partes de ambos testamentos. Al principio lo vemos sutil e indistintamente. En el medio lo encontramos más clara y llanamente. Y lo vemos total y completamente al final. Cristo es el todo en toda la Biblia de una manera real y sustancial. El sacrificio y muerte de Cristo por los pecadores, el reino de Cristo y su futura gloria, son la luz que tenemos que buscar en cualquier libro de las Escrituras que leamos. La cruz de Cristo y su corona son la clave. Lo repito, la cruz de Cristo y su corona son la clave, a la que debemos aferrarnos si hemos de encontrar nuestro camino cuando enfrentamos alguna dificultad en nuestra lectura bíblica. Cristo es la única llave que abrirá muchos de los lugares aparentemente oscuros de la palabra. Algunos se quejan de que no entienden la Biblia, y la razón es muy simple: no utilizan la clave. Para esas personas, la Biblia es como los jeroglíficos en Egipto. Es un misterio, y lo es simplemente porque no conocen ni emplean la clave. Todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento estableció a Cristo crucificado. Cada animal ofrecido en un altar era una confesión práctica de que era necesario un Salvador que muriera por los pecadores. Un Salvador que quitara el pecado del hombre por su sufrimiento, como su sustituto, es decir, que padeciera en su lugar. Primera de Pedro 3:18. Es absurdo suponer que el sacrificio de animales inocentes, sin más objetivo que la sola muerte, podría agradar al Dios eterno. Fue Cristo a quien Abel miró cuando ofreció un mejor sacrificio que Caín. No solo era mejor el corazón de Abel que el de su hermano, sino que demostró su conocimiento del sacrificio vicario y su fe en la expiación. Ofreció lo primogénito de sus ovejas, incluyendo su sangre, y al hacerlo, declaró implícitamente su convicción de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Hebreos 9:22, 11:4. Cristo es el todo. Y la Iglesia Católica Romana no lo declara así. Adiciona otros aspectos que le hacen desviarse del sendero correcto. Les invito a adentrarnos en doctrinas del catolicismo romano. La Iglesia Católica Romana históricamente viene directamente de la Iglesia primitiva del Nuevo Testamento. En doctrina, la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica Romana tienen mucho en común. Hay pocas diferencias en la doctrina de Dios, del Espíritu Santo, de la cristología, de la humanidad, del pecado. Sin embargo, hay diferencias grandes en tres áreas de doctrina. Podemos llamar estos los cuatro cimientos de la Iglesia Católica: autoridad de Pedro, autoridad del depósito de la gracia, autoridad de los sacramentos, autoridad de las Escrituras. La Iglesia Católica cree en la Trinidad. Sin embargo, el concepto general del Padre es el de un ser remoto, severo, airado, a quien se tiene que aplacar por la intercesión de Jesús, la Virgen y los santos, como también por penitencias y buenas obras. Es necesario indicar que Dios es amor, es misericordioso y lleno de compasión. Solo con leer Juan 3:16 nos basta. La Iglesia Católica enseña que hay un solo Dios. Bien lo dicen, pero invocan a la Virgen María y a los santos para que intercedan a su favor y consigan de Dios las bendiciones que necesitan. Esta práctica se basa en la idea que el pecador no debe atreverse a dirigirse a un Dios santo. En esta práctica muchas personas adoran a la Virgen María y a los santos. El santo patrón del pueblo toma el lugar de Dios para la gente en muchos lugares. Esta doctrina distancia al hombre de Dios,
quien desea una comunión, un acercamiento por el único camino que es nuestro Cristo amado. La Iglesia Católica Romana ha enseñado que deben venerarse las imágenes de Cristo, de la Virgen y de los santos. Esta honra se extiende a los cuadros, las cruces y crucifijos, las medallas, los escapularios y las reliquias. Según la tradición de la Iglesia Católica, los santos vivieron vidas tan buenas que la gracia en ellas sobreabundó. Ahora esta gracia extra está a la disposición de la Iglesia para aplicar a la vida de sus miembros. También en la vida de María existe esta gracia, porque ella vivió una vida sin pecado, dicen. Al respecto debemos recordar que sobre la faz de la tierra no hay justo, ni siquiera uno. Romanos 3:10. La Mariología ha crecido con los siglos, dando más y más importancia, según ellos manifiestan, a la Madre de Dios. Dicen ella es mediadora junto con Jesucristo. Hay 4 artículos de fe obligatorios para todos los católicos al respecto de María. En estos 4 no hay ningún fundamento bíblico. 1. La maternidad divina de María. 2. La perpetua virginidad de María. 3. La inmaculada concepción de María. 4. La asunción corporal de María. Los católicos romanos definen a los sacramentos como un acto instituido por Jesucristo para impartir gracia al participante. La salvación se logra por medio de los sacramentos, dicen. La Iglesia Católica enseña que solamente ella puede impartir los sacramentos. Entonces solamente en la Iglesia Católica Romana se puede encontrar la salvación. Así lo indican. Hay 7 sacramentos: bautismo, confirmación, la misa, penitencia, matrimonio u ordenación, extremaunción o ungimiento de enfermos, confesión. Con respecto a la autoridad de la Escritura, en la Iglesia Católica Romana, la tradición sagrada y las Escrituras sagradas se unen en un depósito sagrado de la palabra de Dios. Este depósito está bajo la autoridad de la Iglesia. Entonces, la Biblia y las tradiciones son iguales. Ellas no gobiernan a la Iglesia, sino que la Iglesia tiene autoridad sobre ellas para interpretarlas. Marcos 7:3, por favor, léalo. En lo que tiene relación a la salvación en la Iglesia Católica, esta es insegura. Solamente los santos pasan directamente a la presencia de Dios. Un catecismo dice: ninguno de nosotros se sentiría preparado para entrar en la presencia de Dios. Permita repetir, las salvaciones por medio de los sacramentos indican. La participación en ellos otorga gracia. Sin embargo, uno nunca sabe si la gracia es suficiente para limpiar la cantidad de impureza que uno tiene. La respuesta bíblica es contundente. Lea Juan 5:24. La Iglesia Católica enseña que Cristo dio a los apóstoles la autoridad de perdonar pecados. Entonces, es necesario confesar a un representante de los apóstoles. ¡Qué terrible confusión de la palabra de Dios! Ella indica: solo en Cristo tenemos perdón de pecados. Con respecto a la misa es un sacrificio sin sangre de Cristo. La misa es un sacrificio real, no solo de alabanzas y gracias. Cristo es la misma víctima y sacerdote en la misa como fue en la cruz. Los frutos de la misa son los mismos que los de la cruz. Por favor, lea 1 de Pedro 3:18. La Iglesia Católica Romana confirma que el Papa es la cabeza suprema de la Iglesia y sus enseñanzas son infalibles. Como sucesor de Pedro, tiene la autoridad de las llaves del reino de Dios. Respuesta en la historia bíblica: Pedro nunca actuó como cabeza de la Iglesia. Los otros apóstoles nunca actuaron como si Pedro fuera cabeza de la Iglesia. Pedro mismo dijo que Jesús es la cabeza de la Iglesia. Las epístolas
enfatizan que Jesús es cabeza de la iglesia. El único infalible es Cristo, que es el todo. El único en el cual se encuentra salvación es Cristo, que es el todo. Les invito a orar. Padre eterno, concede sabiduría a tu pueblo. Y a los que están enceguecidos, Señor, concédele la luz suficiente para así continuar alabando y glorificando tu santo nombre. Permita usted, Dios amado, nuestro querido Padre Celestial, exaltar tu santo nombre. Reine en nuestras vidas y en todo aquel que escucha esta reflexión. Amén y amén.